grabar. Les mencionaba hace un rato que una de las anemias es por déficit de hierro. ¿Ya? Y también les comentaba que era una anemia muy frecuente en ciertos grupos, voy a decir, etarios. Si bien es cierto, vamos a hablar de eso un poco más para efectos de introducción a esto, lo voy a comentar. Había un porcentaje de lactantes y niños menores en nuestra población, estamos hablando de, no sé, entre 20 y 40 años atrás, más o menos, que el porcentaje, lo cual no significa que no exista ahora, ¿no? Pero era muy frecuente antes, ¿ya? Porque como parte de una cantidad importante de estudios de tipo poblacional de que se hicieron en el INTA de la Chile, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, se tomó la medida de suplementar el pan y la leche principalmente con hierro, y en el caso de las embarazadas, por ejemplo, suplementarla farmacológicamente. ¿Ya? Bueno, en ese contexto, en otro momento, más tarde, vamos a hablar de anemia ferropriva. Pero para hablar de anemia ferropriva tenemos que entender el metabolismo del hierro. ¿Ya? Que dicho sea de paso, el hierro, a diferencia de otras moléculas, se reutiliza casi todo. ¿Ya? Hay varios elementos que se pierden en la orina, por ejemplo. ¿Ya? En el caso del hierro es reutilizado casi completamente. No digo completamente, ¿por qué no? Pero casi. Algunos elementos del metabolismo del hierro. Ahí ustedes pueden ver, y voy a ir marcando con el cursor, ¿ya? Esta es la etapa de absorción. Van a aparecer otras diapositivas complementarias a esta que van a ir explicando algunos detalles. ¿Ya? A nivel del enterocito se absorbe el hierro, intestino, y ese hierro, el propósito final, principal, no exclusivo, principal, es que forme parte de la hemoglobina cuando se sintetiza esta y se incorpora en los glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Ya? Ese es la gran parte del hierro, como vamos a ver más adelante algunas cifras, va a estar en los glóbulos rojos, en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Pero eh, en este circuito virtuoso del hierro, también participan los hepatocitos y algunos macrófagos que están en parte en la médula ósea y también están en otros tejidos como es el vaso y el hígado. ¿Bien? Pero aparte del hierro que se va a utilizar en la médula ósea para formar la hemoglobina y los glóbulos rojos, ¿ya? El hierro también forma parte de otras proteínas y enzimas que requieren hierro, pero porcentualmente, como vamos a ver más adelante, son cifras bastante menores que en el caso de hemoglobina. El, la figura que mostramos aquí era muy general y vamos a entrar en algunos detalles. Por ahora vamos a ubicarnos aquí a nivel de la absorción. ¿Okay? Observen ustedes que el hierro se absorbe como el hierro, estoy hablando del hierro inorgánico, ¿ya? No hierro M, se absorbe como hierro más 2. ¿Ya? Y aquí un transportador de metales bivalentes participa en el proceso de incorporación del hierro a la célula de intestino. Y en este contexto, este hierro, y aquí hay un sistema de control en realidad de si este hierro pasa a circulación o no, o permanece allí y luego es eliminado junto con las células intestinales
que van a formar parte, entre otros elementos, de las deposiciones. Y ustedes pueden ver aquí ferritina. La ferritina es una proteína de hierro de depósito. O sea, si pongámoslo en la siguiente situación, en el interior, en el organismo, hay déficit de hierro. Este hierro va a pasar volando hacia el interior. ¿Ya? En cambio, si en el interior hay un equilibrio de hierro normal, ¿ya? Parte va a permanecer, de ese hierro se va a incorporar y parte va a quedar allí como reserva. Y si esta célula no es eliminada antes que antes que y si se necesita y existe hierro de allí, va a ser utilizado. ¿Ya? En términos generales, siempre una parte del hierro va a pasar, se va a absorber y una parte va a quedar de depósito. ¿Qué pasa acá? Acá, esto a nivel plasmático, imagínense aquí un vaso sanguíneo, hay una proteína que transporta el hierro, que es la apotransferrina, que se le llama transferrina cuando está uniendo dos moléculas de hierro. Y observen que la transporta como hierro más 3. Se me da el cursor, ahí, como hierro más 3. ¿Ya? La ferroportina participa en este proceso de transformar ese hierro más 2 en más 3. Aquí aparece otra molécula que no está en la figura, pero por lo pronto se las menciono, la hepsidina, y que tiene que ver con la regulación del uso del hierro en la médula ósea. ¿Ya? En otro momento vamos a hablar un poquito más de eso. Y a propósito de absorción del hierro, inorgánico, hago la salvedad. ¿Ya? El hierro Hem se absorbe bastante más que el hierro no Hem. Hay una diapositiva que lo va a mostrar por allí. Pero, ¿qué elementos permiten que aumente la absorción y cuáles que disminuya la absorción? Y he marcado los más importantes en azul. El ácido ascórbico, y de hecho está indicado que cuando el hierro inorgánico, déjenme ese afuera porque ese hierro orgánico, el Hem, pero sí el Hem ayuda a que el hierro inorgánico se absorba. En ese sentido está planteado hoy. El ácido ascórbico y ácido cítrico se sabe que aumentan la absorción del hierro inorgánico a nivel intestinal, y de hecho cuando se indica hierro farmacológico, se indica también que preferentemente eh, se, se utilice el fármaco con algunos de estos elementos, limonada, con jugo de naranja o algo parecido. Y por otro lado, existen elementos que disminuyen la absorción. ¿Ya? De hecho, voy a quedarme con el tanino que está en el té. Si alguien es deficiente en hierro, se le indica o tiene diagnóstico de anemia ferropriva, que en paralelo se le va a estar haciendo tratamiento con fármaco sulfato ferroso, se le indica que no use té, porque está demostrado también que disminuye la absorción. A propósito de lo que les comentaba, si uno compara el hierro inorgánico, que en este caso a propósito de alimentos está planteado, ¿ya? Que puede estar acá, versus el hierro del grupo Hem, que está acá, ¿ya? Ustedes pueden ver como cifras globales, menos del 6% del hierro que tienen estos elementos, alimentos vegetales, se absorbe.
Por el contrario, si el hierro es de tipo animal, entre el 10 y el 20% se absorbe. Con esto estoy diciendo que claramente el hierro animal se absorbe más. Ahora, ¿cuánto hierro? ¿Cuánto hierro se requiere? Hay un primer elemento. Se absorbe alrededor del 10%. Ustedes vieron acá, ¿verdad? 6 por aquí, entre 10 y 20 por acá. Cerramos una cifra para recordarla y porque se está utilizando como dato tanto la información de hierro vegetal como hierro animal. Del orden del 10% se absorbe. Entonces, teniendo en cuenta eso, el aporte de mínimo de hierro en la dieta para un lactante es del orden de 10 miligramos por día. ¿Ya? Y se absorbe del orden de 1 miligramo. En niños se requiere un poco menos. ¿Ya? En hombres y mujeres adultas, la mujer duplica la necesidad de hierro que el hombre. Básicamente eso está pensándose en mujer fértil. Por la menstruación pierde glóbulo rojo, hemoglobina y por tanto hierro. ¿Ya? Y si tomamos al hombre como un referente ahí para efectos de estas concentraciones, ¿ya? Estamos viendo que el hombre requiere tanto como un lactante, ¿ya? Que está multiplicando sus células rápidamente y creciendo, por cierto. ¿Ya? El niño sigue creciendo, pero proporcionalmente hablando un poco menos por cada día crece un poco menos que en el caso del lactante. Y por otro lado, tenemos otra cifra. A propósito de mujer fértil, voy a pasar a mujer embarazada. Observen ustedes que requiere 10 miligramos más, ¿ya? Porque requiere que es incorporar 3 miligramos día. Básicamente porque el feto está formando también su propia sangre, sus propios glóbulos rojos, y además, por allí dijimos en alguna clase pasada, que la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A o A1 del adulto. Por lo tanto, el oxígeno va a ser preferentemente utilizado por el tipo de hemoglobina, por el feto respecto a la madre, y algo que creo que lo mencioné por ahí al pasar, pero no importa que insista ahora, se ha llegado a establecer que desde el punto de vista nutricional, en términos generales, salvo alguna excepción, ¿ya? Las necesidades de hierro de una embarazada no son suficientemente cubiertas por la ingesta en alimentos. Por lo tanto, se requiere suplementar con fármacos. Y en el caso de posmenopausia, en una mujer posmenopáusica, vuelve a los valores de hombre, si ustedes observan. ¿Ya? ¿Ya? Porque, bueno, ya no está la menstruación de por medio, ya no hay embarazos de por medio, y eso llega entonces a igualar, a disminuir las cifras de que requiere de hierro, al igual que en el hombre, para formar la cantidad adecuada de hemoglobina y por lo tanto glóbulos rojos. Eso era la absorción. Pero ¿qué pasa en las células? ¿Ya? En las células, especialmente en las células donde se van a formar la hemoglobina. Y por lo tanto estamos hablando de voy a decir, principalmente eritroblastos, en parte reticulocitos, pero pensemos que esto se trata de un eritroblasto. La figura no tiene allí, no tiene núcleo, a pesar de que el eritroblasto lo tiene. Pero no es el centro de tensión el núcleo, por eso no está dibujado. ¿Ya? Ustedes pueden ver lo siguiente, que la transferrina, ¿ya? La transferrina
incluye 2 moléculas de hierro. Por otro lado, aquí aparece una molécula que es HFE. Y por otro lado, no está suficientemente dibujado. El HFE está representado, por lo que ustedes observan aquí, por esta figura que está en punta. La transferrina con los 2 fierros está representada por esto, ¿ya? Y lo que está en color está representando el receptor de transferrina, ¿ya? El receptor de la proteína transferrina, ¿ya? Y entonces estamos formando este complejo, ¿ya? Que es la transferrina con hierro, el receptor de la proteína transferrina y la proteína HFE. Esa proteína la vamos a recordar un poco más adelante. Esa es una proteína que, si ustedes recuerdan, la molécula MHC de clase 1 es muy similar, pero solo similar, no es molécula MHC, pero tiene una estructura muy similar en realidad, para quienes la han descrito. Bien, lo que se observa aquí es que este complejo es invaginado, ¿ya? Y lo ven ustedes acá con esta invaginación formando una especie de endosoma eh, con proteína clatrina, no está representada allí, y luego este se acidifica y hay liberación. Este complejo, que era el receptor de transferrina, la proteína con fierro y esta otra proteína, la HFE, ¿ya? Se desagregan. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que el hierro se libera, ¿ya? También se libera la proteína HFE y la apotransferrina se libera al medio. O sea, se desagrega todo el complejo, ¿ya? Y si es que en este eritroblasto hay suficiente cantidad, no solo en eritroblasto, en el organismo hay suficiente cantidad de hierro, lo que le va a ocurrir a este hierro es que va a formar parte de depósito. Si está deficiente, no va a pasar a depósito y va a ser utilizada inmediatamente para formar hemoglobina. Esta figura nos muestra, creo haberla mostrado, la que está a la izquierda arriba, creo haberla mostrado en una ocasión anterior, pero la repito pensando también en que este es un eritroblasto, ¿ya? Lo que mostramos recientemente con esta figura, ¿ya? Fue dejar el hierro disponible, ¿bien? Pero para no perder el contexto, muestro esta figura. Este hierro efectivamente puede pasar a ser depósito, pero también podía pasar, ¿ya? Y en algún momento va a ocurrir, si no es inmediatamente cuando entra a la célula, va a ser en algún momento, ¿ya? Ya sea que de aquí pase directamente al interior de la mitocondria para formar el grupo M, previa formación de la protoporfirina, y luego ese grupo M unirse a las cadenas globínicas y formar la hemoglobina. ¿Bien? Si no es así, va a quedar como ferritina. Esta figura que está a la derecha inferior muestra lo mismo, solo que muestra la siguiente secuencia. Muestra la formación de la protoporfirina 9. Ustedes pueden ver succinilcoenzima A más glicina, forma pirrol, y 4 pirroles van a formar la protoporfirina 9. Esas situaciones tienen que ver con la síntesis, y ahí te planteo en forma muy resumida, de la protoporfirina 9, que, como saben, se inicia en el interior de la mitocondria. Hay una parte exterior y luego la parte
interior de la propia porfirina 9 se une al hierro, que es el que recién estamos comentando, ¿verdad?, para formar el grupo M o hemo. La M o hemo es lo mismo. Y ese grupo M, junto con los polipéptidos, con las globinas, va a formar finalmente dos globinas alfa, dos beta para hemoglobina del adulto, para formar la hemoglobina A o A1. ¿Bien? Ese es el contexto general. Estamos focalizándonos en el hierro, pero no quiero que pierdan de vista que el hierro participa en estos procesos para formar finalmente la hemoglobina. Este cuadro muestra los elementos que ya hemos visto, pero después cuando lo revisen, vayan revisándolo en esta secuencia A, B, C, D, aparecen los elementos que hemos mencionado: enterocitos, hígado o hepatocitos, macrófagos, y en la médula ósea, que sería pensando en un eritroblasto. ¿Ya? Aquí se hace un zoom de lo que hemos estado mencionando, que es la formación del grupo M y finalmente la hemoglobina. Algunas moléculas del metabolismo del hierro que hemos mencionado, pero que clínicamente son importantes. No todas las moléculas que participan en el metabolismo del hierro son de importancia clínica. Me refiero, cuando digo importancia clínica, son medidas cuantificadas en los laboratorios clínicos para diagnóstico del déficit de hierro, ¿ya? Por lo menos en estos tiempos. Una es la apotransferrina. ¿Ya? Apotransferrina le llamábamos, como les comenté antes, cuando no está uniendo hierro. Y transferrina cuando une el hierro. Y ya decíamos que traslada aquí está, ¿verdad? Que traslada dos átomos de hierro. Es una glicoproteína de alrededor de 80 kilodalton, síntesis y degradación hepática, con una vida media de 10 días aproximadamente. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar la transferina? En el plasma o suero. Seguramente ustedes saben la diferencia entre plasma y suero, pero alguna vez me he encontrado con alguna sorpresa, así que lo digo, y no es bueno que un o una tecnólogo médico no sepa la diferencia entre suero y plasma, así que lo digo muy brevemente. Si la muestra de sangre es tomada con una muestra en un tubo con anticoagulante, y para que ya vayan manejando los colores, porque desde hace un tiempo esta parte, los tubos para toma de muestra vienen preparados con anticoagulante y vienen indicados con la tapa, está asociada a un anticoagulante. Si es una tapa lila, tiene EDTA, EDTA. Si la tapa es celeste, tiene citrato de sodio. Y si es roja, voy a mostrar los tres tubos más frecuentes. Y si es roja, no tiene anticoagulante. Pues bien, usando esos colores, si la muestra fue tomada en un tubo con tapa roja, es decir, sin anticoagulante, y dejo que la muestra coagule, se centrifuga, lo que se va a quedar en el sobrenadante es suero. Es suero. Se ocuparon allí gran parte de los factores de la coagulación en formar el coágulo. Particularmente fibrinógeno, el suero ya no lo tiene, y otros tantos factores de la coagulación. En cambio, si el tubo que se utilizó para tomar la muestra fue lila y o celeste, es decir, EDTA o citrato de sodio, y centrifugamos la muestra luego de que se anticoaguló. Dicho sea de paso, siempre que se usa anticoagulante, la muestra tiene que ser manualmente agitada para combinar el anticoagulante con la sangre. Y luego de centrifugada, lo que está en el sobrenadante es plasma. Allí no hubo consumo de factores de la coagulación. ¿Bien?
Bien, decía que se puede usar, para estos efectos en realidad, se puede usar plasma o suero, ¿ya? Aquí está indicado plasma solamente, pero si uso suero no es que se pierda la transferrina, va a estar presente también en la muestra. Pero también ustedes pueden ver que se puede encontrar en la linfa, en el líquido cefalorraquídeo. Voy a decir que para efectos diagnósticos y para efectos de entender el, el metabolismo del hierro, nos sirve fundamentalmente la muestra de sangre, le hace suero o plasma. ¿Bien? Y ese suero o plasma normalmente, y voy a usar cifras de adulto, cuando estoy diciendo cifras de adulto, estoy de 15 años hacia arriba. Hay una separación, no sé si alguna vez lo dije, los pacientes van a médicos de adultos cuando tienen de 15 años hacia arriba. ¿Bien? Para estos efectos sirve también eso. ¿Ya? El, entre 200 y 400 microgramos por decilitro es en cifras normales de apotransferrina. Ferritina es otra molécula importante desde el punto de vista del diagnóstico de anemia ferropriva y otras anemias en las cuales el metabolismo del hierro sea importante. ¿Ya? Esta es una apoferritina, es una proteína de esta magnitud, del orden de los 400 y algo kilodalton, que tiene hierro en su interior. ¿Ya? Es una formación compleja de hierro más proteína, pero no tan compleja como la que sigue, para efecto solamente lo hago por lo pronto para contrarrestar. La hemosiderina es un complejo, es una mezcla más compleja de proteínas y hierro. Este caso es ferritina o apoferritina más hierro. ¿Bien? Ahora, ¿dónde la encontramos? La encontramos, al igual que la hemosiderina que mencioné por ahí al pasar, la encontramos en la médula ósea, ¿ya? En la médula ósea, y en tejidos donde hay sistema fagocítico nuclear. ¿Ya? Lo encontramos en el vaso, en el hígado, pero ojo, también lo encontramos en sangre. Y ese dato es muy importante, muy relevante para el estudio del metabolismo del hierro en clínica. ¿Ya? Porque al igual que como explicaba antes el suero y plasma, en el suero o plasma vamos a encontrar ferritina. Y está demostrado ya hace varios años que la cantidad de ferritina que se encuentra en sangre o en el suero eh, tiene directa relación con la ferritina que está en la médula ósea. Es decir, si está normal en médula ósea, va a estar normal en sangre. Si está disminuido en médula ósea, va a estar disminuido en sangre. Si está aumentado, médula ósea va a estar aumentado. Por lo tanto, a diferencia, y permítanme, vuelvo luego a esta diapositiva, antes, ¿ya? Ahora ya prácticamente esto no se hace, para saber de los depósitos de hierro, había que obtener una muestra de médula ósea, teñir la médula ósea con una tinción especial y ver cuánto hierro había ahí semi-cuantitativamente. ¿Okay? Luego vuelvo ahora a la anterior. Por lo tanto, hoy, a diferencia de ayer, años anteriores, eh, una muestra de sangre permite saber cómo están los depósitos de hierro. Y para ello hay métodos inmunoquímicos, la mayoría de los que existen, y estos son los rangos, ustedes pueden ver bastante amplios, de normalidad, ¿ya? Entre 30 y 300 nanogramos por ml. Si está bajo esa cifra, generalmente desde el punto de vista clínico estos valores se exageran un poco para hacerlo, para que sean suficientemente expresivos en clínica, y es así, por ejemplo, que aparezca 25 nanogramos por ml
eso no significa que esta persona está deficiente en hierro a nivel de depósito. Ya hablaremos cuando hablemos de anemias asociadas a hierro, cuáles son los parámetros que importan y cómo importan. Observen esto, es depósitos de hierro, ¿bien? De la ferritina, fácilmente movilizable. Eso a diferencia de la hemosiderina, porque la hemosiderina, que es una mezcla compleja de proteína más hierro en su interior, eso es difícilmente movilizable. ¿Ya? Cuando la cantidad de hemosiderina, perdón, quise decir ferritina, que existe a nivel de las células, de los enterocitos, las células intestinales, eso de alguna manera está regulando la absorción de hierro. Ya les había hablado de esto, que esta es la hemosiderina, que también es hierro de depósito, pero difícil, no sale a circular. ¿Ya? Está fundamental. Ustedes pueden ver que aquí no aparece sangre, o no aparece suero, no aparece plasma. ¿Ya? Y aquí aparece un concepto, sideroblastos. Los sideroblastos son eritroblastos. ¿Ya? Eritroblastos, imaginen ustedes que este es un eritroblasto. Lo normal, bueno, un eritroblasto tiene un núcleo, ¿ya? Y lo normal es que una cierta cantidad de eritroblastos, que ahí ustedes pueden ver, 30-50% de los eritroblastos, hasta la mitad de los eritroblastos, podrían tener algunos gránulos de hemosiderina, no más allá de 4 o 5 gránulos de hemosiderina en su citoplasma. Y eso hago hincapié en eso porque luego vamos a hablar de una, no hoy día, pero vamos a hablar de una patología en que la cantidad de sideroblastos es mayor y además son sideroblastos que se llaman patológicos, es decir, tienen muchos granos de hemosiderina en su interior. Algo estuve mencionando en algún momento de esto. Les decía que el hierro está fundamentalmente en la hemoglobina, sean lactantes, sean niños, sean adultos mayores, sean hombres o mujeres adultos. ¿Ya? Ustedes pueden ver que esto está expresado en miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Pero también aparte de la hemoglobina, uno puede encontrar hierro en la mioglobina y en algunas enzimas que contienen hierro. ¿Sí? Pero también hay hierro de transporte, que ya vamos a hablar de él, y de depósito, como lo hemos estado mencionando. Pero si ustedes observan las cifras, sin sumar, la verdad que, pero ya, hagamos una suma rápida. Aquí vemos 5, 9, 17, como 18, más o menos. ¿Ya? En total, versus 31 miligramos por kilo. O sea, claramente la gran cantidad de hierro está en la hemoglobina, formando parte de los glóbulos rojos. Lo propio, por cierto, en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, la gran parte del hierro está en los glóbulos rojos, en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Cuando se habla aquí de transporte, hierro de transporte, es el hierro que va unido a la transferrina. El hierro que está en la ferritina es el hierro que está unido a esta proteína o a la hemosiderina, pero en el caso de la ferritina, que también puede estar en la médula ósea, en tejido del sistema fagocítico nuclear, en el mismo vaso, en el mismo hígado, aparte de la médula ósea, por cierto, pero también circula. O sea, la ferritina la podemos encontrar en sangre, como les mencioné antes, y la transferrina, que es el hierro de transporte, también, o es el hierro que va en la proteína de transporte, también la podemos encontrar en sangre. Y si sumamos al hierro que va en la hemoglobina,
podemos decir que buena parte del hierro anda circulando, ¿ya? En la hemoglobina principalmente. Bien, voy a... oh, ¿dónde se fue esto? Oh, oh.